mí me alegra inmensamente poder tener con nosotros en el programa de esta noche a Daniela Abad Lombana, una talentosísima directora de cine, a quien los caminos creativos la llevaron a generar dos piezas realmente importantes, dos cintas realmente importantes sobre sus dos abuelos. Hemos tenido larga referencia de la historia familiar contada en El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince y luego en lo que fue la producción de Carta a una sombra sobre su abuelo Héctor Abad Gómez. Pero ahora está en las salas de teatro un trabajo aplaudido y reconocido por la crítica, que es Smiling Lombana, la historia de su otro abuelo, de Tito Lombana. Y saludo encantado a Daniela. Gracias por estar aquí, Daniela. No, gracias, Juan, por invitarme. Es un cruce de caminos de vida muy particular que en tu cinematografía arranquen esas dos oportunidades creativas y esos dos trabajos frente a la vida de tus dos abuelos. Sí, es una casualidad, digamos que yo no era algo que estaba planeado, no era algo que había pensado hacer, pero fue una coincidencia que me pareció bonita cuando sucedió, porque me di cuenta que, digamos, contando la historia de estos dos abuelos, que inicialmente yo quería contar porque simplemente no los había conocido y quería conocerlos, podía contar la historia de Colombia o momentos cruciales de la historia de Colombia desde dos puntos de vista casi que opuestos, desde dos personajes casi que pertenecientes, digamos, a bandos opuestos de la violencia en Colombia. Entonces, sí, fue una coincidencia que siempre me pareció muy bonita. Escultor talentosísimo. Tito tiene, bueno, una obra inmortal que lo consagró y que es un ícono, que son los zapatos viejos de Cartagena, en homenaje al famoso poema del Tuerto López. Y aparte de eso, se conocía muy poco de Tito en estas generaciones. Sí, de hecho, los zapatos pues ni siquiera tienen su nombre, digamos, en la, no sé cómo se llama eso. En su firma, sí, en la pátina de la escultura, pues no dice Tito Lombana, dice Héctor Lombana, que eso hace parte también de la historia del documental. Entonces, realmente, inclusive su obra más famosa, pues inclusive su nombre fue borrado de su obra más famosa, Los zapatos viejos. Y realmente no existe mucha obra conocida de él, porque él se ganó el Salón de Artistas con apenas 18 años, con una obra que se llamaba El San Sebastián, pero... ¿Que existe? Existe, pero no sé dónde está, nunca la he podido volver a encontrar. Todo el mundo dice que la compró alguien que vive en Miami, pero yo no he podido localizarla. Y existen obras, digamos, que tiene mi familia y que él hacía, no sé ni siquiera si con pretensiones de algo, sino como por el placer de hacerlo. Pero sí, digamos que él se alejó también de todo ese mundo del arte y un poco cayó en el olvido porque él también lo quiso, yo creo. ¿Él le hizo un luto a su arte? No, yo creo que él decía que él no se consideraba artista, sino artesano. Y empezó a dedicarse, pues, digamos, al interiorismo, sobre todo de casas, a objetos, digamos, a crear objetos bellos, y terminó trabajando, pues, decorando las casas de los primeros mafiosos en el país. ¿Cómo fue, Daniela, el proceso de encontrarte con tu abuelo haciendo la cinta sobre tu abuelo? ¿Cómo fue ese descubrir de muchas cosas que tú no sabías? Pues fue un proceso muy bonito, que me pasó también con Carta a una sombra, pero digamos que en Carta a una sombra yo conocía el libro y el libro ya me contaba casi todo. La diferencia con Smiling Lombana es que Miguel y yo tuvimos que hacer realmente una investigación mucho más fuerte. Miguel Salazar es el productor. El productor de Smiling Lombana. De Smiling Lombana y el codirector de Carta a una sombra. Entonces, digamos que en Carta a una sombra nosotros teníamos la investigación ya hecha porque era el libro. Simplemente necesitábamos
como corroborar esa información con documentos que demostraran pues que eso efectivamente había pasado. Pero en el caso de Ese libro inmortal, ¿no? De las grandes, grandes, grandes obras de Colombia y diría yo de América Latina, con letras mayúsculas. Entonces ahí tu padre había hecho la investigación. Sí, había hecho, digamos, el trabajo, de alguna manera. Y aquí les tocó a ustedes. Y en cambio aquí nosotros, pues no, yo tenía una idea vaga de lo que había pasado. Obviamente, pues hablando con mi familia, perfeccioné, digamos, esa idea, pero después había muchísimos cabos sueltos o cosas que mi familia desconocía. Por ejemplo, toda la infancia de Tito Lombana y su inicio de carrera como escultor, pues mi familia no la conocía porque pues su esposa, mi abuela, no se había encontrado con él en ese momento. Entonces, por ejemplo, encontramos a la familia de Tito que él había de alguna manera desconocido y con la que nosotros nunca tuvimos contacto. Como si no fueran parientes. Sí, de alguna manera, pues ellos se alejaron y encontramos a la familia a través de las redes sociales, a través de Facebook. Entonces así encontramos a los hermanos de Tito, a algunas sobrinas de Tito. ¿Y tú empezaste a buscarlos? Sí, empezamos a buscarlos. Después del Facebook, dame tu teléfono, hola, soy Daniela. Realmente en Facebook estaban, obviamente esos señores no tenían Facebook porque son muy mayores, pero sus hijas sí tenían Facebook. Entonces yo les puse un mail, de hecho lo hice a través de la página de Héctor Lombana, el hermano de Tito que le robó el crédito, y en la página aparecía el administrador de la página, que era una de sus hijas. Me puse en contacto con ellas y realmente la respuesta fue muy positiva y muy amable porque, claro, ellos habían perdido el rastro de la vida de Tito y de repente, después de muchísimos años, después de, no sé, después de 20 años o más, aparecen sus familiares a quienes nunca más habían visto. Entonces, fue un reencuentro bonito. ¿Tú fuiste rescatando piezas familiares, grabaciones, escarbando, esculcando, sacando? Eso es como armar un rompecabezas. Eso es como armar un rompecabezas, sí. Y digamos, parte de la investigación fue también encontrar, como mi familia no quiso participar en la película y no estaba de acuerdo con que yo la hiciera, mi mamá no quiso salir y mi abuela me concedió, digamos, el privilegio de que ella narrara la película, pero no saliera en imagen. ¿Tu familia no quería la película? No. No. Esto fue una cosa un poco en contra de... En contra de la familia. Sí, porque la historia que se cuenta es un tabú familiar y es un tabú de país, digamos. Te pregunto, a partir de Smiling Lombana, muchas personas pueden sentir esa necesidad de buscar la historia de su familia, para tratar de entender además por qué cada uno es como es, para tratar de entender qué cargas lleva, qué sellos lo marcaron. Sí. Y esa experiencia es un viaje impredecible. Sí, cuando yo me di cuenta de la historia que había detrás de Tito, me di cuenta que Tito era como un arquetipo social, que él podía representar, digamos, que podían haber muchos Titos en las familias colombianas y que mi familia podía ser un ejemplo de familia colombiana. Y la película podía, digamos, impulsar a otras personas a romper esos tabúes, a hablar de lo que no se puede hablar y a tener una conversación sobre esos temas que son, pues, por ejemplo, cómo el narcotráfico finalmente terminó por permear todas las familias y todos los estratos sociales, inclusive las familias de bien, por así decirlo, y eso es algo de lo que no se habla. Porque además hay de por medio, y tú lo acabas de decir, una costumbre muy colombiana que es esconder el mugre debajo del tapete. De esto no hablemos, olvidémonos, estos son temas que mejor dejémoslos aparte. ¿Sentiste en tu propio proceso emocional, que debió ser muy, muy fuerte, la tentación o de juzgar, o de perdonar, o de valorar? ¿Cómo fue tu relación con Tito cuando lo descubriste? Pues Tito yo creo que es una persona que uno ama y odia al mismo tiempo. No sé si la palabra sea odiar, pues, pero
pero sí en muchos casos no está de acuerdo con muchos comportamientos de él. Entonces, lo maravilloso de Tito Lombana como personaje cinematográfico es que es absolutamente seductor y que uno se deja seducir. Encantador. Encantador. Uno, divertidísimo, lleno de alegría. Uno quisiera conversar con él, quisiera pasar horas con él, estar con él, y al mismo tiempo genera muchas contradicciones porque después toma decisiones pues que a uno lo dejan un poco desconcertado. Entonces, digamos que mis sentimientos hacia el personaje eran esos, era como... por un lado, digamos, sentir el dolor de mi familia por las consecuencias, digamos, de sus actos, y por otro estar maravillada por un personaje absolutamente cinematográfico, bello físicamente, divertido, como pinta, como dicen ahora, ¿no? Pintoso. Pintoso, sí. Con mucho éxito. Sí, con mucho éxito, con mucha sensibilidad al arte. Entonces creo que es un personaje que en mí y en los espectadores genera eso, como esa ambivalencia, como esas contradicciones. Que además, esa en particular, Daniela, es una contradicción que está en el centro de la sociedad colombiana. Sí. Ciertamente los narcotraficantes o en otros campos, personas que han transitado por la corrupción o que han tenido tránsitos violentos, se han metido en la sociedad y han buscado legitimación y han querido elevar su estatus. Eso también es muy propio de este país y no podemos entender ni a Colombia, ni al poder en Colombia, ni a las élites colombianas, si no desciframos cómo es que esos poderes subterráneos o esos poderes mafiosos se van metiendo dentro de la sociedad. Sí, digamos que la reflexión de la película no era solamente sobre la mafia, sino más bien era pensar sobre la ambición. O sea, ¿qué había llevado a un país a volverse tan ambicioso? Y eso yo creo que inclusive puede abrirnos más el espectro a otros países, es decir, como que esas contradicciones no creo que sean solamente colombianas, sino, digamos, universales. También la intención era, cuando me preguntaba si no había juzgado, claro, en muchos casos uno está tentado a juzgar, pero en este caso me pareció mejor no juzgarlo y mostrar exactamente lo que había sucedido para que el espectador tomara sus decisiones y para no satanizar a ese tipo de personas, porque digamos que el proceso de perdonar, que es una palabra que está tan de moda en este momento, también se trata, yo creo, de humanizar malos y buenos, por así decirlo. A mí me parece que hay algo muy importante y es que Daniela Abad no es ni directora juez, ni nieta benevolente en este trabajo. Es el personaje completico en Smiling Lombana. Lo malo de este programa es que se va el tiempo tan rápido. Daniela Abad Lombana, talentosísima directora. Vayan a ver Smiling Lombana en las salas de cine. Vayan a ver Smiling Lombana y recojan estas reflexiones y encuéntrense con una cinta maravillosa en este proceso de reconocernos los colombianos a partir de una historia con una personalidad cinematográfica, como ha dicho Daniela, sobre su abuelo. Daniela, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias, Juan, por ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu próxima cinta? No sé todavía, no sé, no tengo un futuro tan claro, no tengo una idea tan clara, pero sí con unos amigos, con Laura Mora, la directora de Matar a Jesús, y Manuel Villa, Mirlanda Torres, acabamos de abrir una productora que se llama La Selva Cine. ¿La Selva Cine? La Selva Cine, sí. Matriculémonos a La Selva Cine de una vez. Daniela, muchas gracias. Gracias, Juan. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red, más noticias. Y vayan a ver Smiling Lombana.